Ok, son dos emociones, el miedo y el amor. Okay. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro tema de formación. Ya hoy es jueves. Estamos casi concluyendo la semana con estos temas tan interesantes sobre la autoayuda, la ayuda para estos momentos difíciles de pandemia y en especial en estos últimos 3 días que hemos estado hablando desde la tanatología, cómo nos ayuda pues a ir superando estas pérdidas que nos han costado mucho, incluso el tema de hoy, ¿verdad? El temor que a veces experimentamos ante esta separación del cuerpo y del alma, en el dolor, en el sufrimiento de la enfermedad o incluso en los sufrimientos de las agonías que muchas personas viven por la enfermedad, por la situación de crisis que estamos viviendo. Pues nuevamente sean bienvenidos. Poco a poco nos vamos conectando. Ojalá que podamos compartir este tema de formación y que la información llegue a muchas más personas. No nos quedemos con lo que vamos aprendiendo. Compartámoslo y compartámoslo sobre todo a aquellas personas que sabemos que les va a servir mucho. Y pues bueno, vamos a comenzar. Comenzamos este tema con una oración. Recuerden que estamos en la novena de San José. Estamos a vísperas ya de la fiesta de nuestro Señor San José, patrono y protector de toda la Iglesia Universal, patrono de una comunidad parroquial nuestra, patrono seguramente de muchas parroquias aquí en la diócesis. También es patrono mío de mi parroquia, entonces vamos a encomendarnos a este gran hombre, casto, prudente y con tantísimas virtudes. En este día quiero compartir esta bella oración de los sacerdotes operarios diocesanos sobre la pureza, cómo hay que pedir a Dios la pureza en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en toda nuestra persona para alcanzar pues esta pureza por intercesión de San José. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, haz que sea pura mi mente en sus pensamientos, pura mi fantasía en sus imágenes, pura mi memoria en sus recuerdos, pura mi voluntad en sus actos, pura mi corazón en sus afectos, puras mis manos en sus obras, puros mis pies en sus pasos. Sea yo puro de cuerpo y de espíritu, de noche y de día, en la soledad y en la compañía. Alcánzame la gracia de velar con cuidado en la guarda de mi corazón, escuchar con atención la voz del Espíritu Santo e imitar su fe en todos los acontecimientos de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nuevamente sean bienvenidos. Ana, bienvenida a este momento en el que nos compartes y nos llenas de tanta experiencia para poder ayudarnos, ¿verdad? Y ayudar a los cercanos a nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, hermana. ¿Sí se escucha bien? Ok, ¿sí se está? Ok, muy bien. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. A ver, voy a mover un poquito la... Ok. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a empezar con un tema que va un poco ligado a lo que trabajamos ayer sobre la oración y la espiritualidad, que la verdad después de haberla platicado y volverla a escuchar, me di cuenta de qué buen tema
Qué buen tema y me hubiera gustado ampliarlo un poquito más. En este momento vamos a empezar un poquito a hablar sobre el temor a la muerte. Eh, el miedo a la muerte es muy fuerte, en verdad, porque la muerte es una contradicción existencial. ¿Qué significa eso? Que tiene dos niveles, puede ser positivo o no tanto. Ajá, dependiendo mucho de cómo la persona también lo vive. Podemos decir que la muerte es amiga o puede ser enemiga. La muerte puede ser deseada y temida. La muerte puede ser premio y castigo o castigo. Puede ser fin o principio. Fin porque nosotros conocemos que la muerte, hasta aquí llegamos. O puede ser el principio de otra vida. Muy interesante esta forma de expresar el temor a la muerte. Es miedo, más que nada miedo. La muerte también puede ser finita, infinita o eterna. Finita que hasta aquí se termina a determinado tiempo, o puede ser también infinita o eterna en el sentido de que no sabemos si después de la muerte haya otra vida en la cual tengamos la oportunidad de vivir. Como siempre nos dijo Jesús, Él se fue para buscar las casas que estaban, que el Padre tenía para nosotros. Y bueno, en los momentos de alguna situación de que cáncer, de mucho dolor o alguna enfermedad grave, puede ser muy dolorosa la muerte y por eso le tememos, o puede ser también un momento de paz, porque las personas que han tenido o que estamos tratando de tener una buena vida, llegar a la muerte es algo maravilloso. Yo, por ejemplo, en este momento pienso que la muerte la viviría como si fuera una sensación de curiosidad. ¿Qué hay del otro lado? Más que pensar en que las cosas aquí se quedan. Bien, es muy interesante este proceso, esta idea. La muerte es una contradicción existencial. Bueno, aquí hay algo que me parece interesantísimo. La muerte nos despoja de nuestros bienes para vestirnos con nuestras obras. ¿Cuántas personas se van de este mundo llevándose su casa, su dinero, todo lo que hicieron físicamente aquí en esta vida? Creo que nadie, ¿verdad? Pero dice, la muerte nos despoja de nuestros bienes para vestirnos con nuestras obras. Imagínense la persona que se dedicó a hacer mucho dinero, que lo platicamos ayer, que también es parte de lo que mucha gente necesita, y tiene mucho dinero, pero jamás lo compartió, jamás hizo nada por ayudar a otras personas. Entonces, ¿cómo va a vestir la muerte con las obras a esa persona? ¿Se va a ir desnudo? ¿Quién sabe? Me encantó esta frase de Baltor que dice muy claramente que nosotros necesitamos trabajar aquí desde la espiritualidad para ayudar a los demás, no tanto por hacer tantos bienes. Si se puede hacerlo y Dios lo permite, bienvenido. Si no es posible, creo que es muy bueno también entender que las obras nos van a llevar y nos van a dar un vestido maravilloso. Muchas personas, cuando están en el proceso ya de partir o de una edad, hay personas que no se mueren de enfermedad, se mueren de edad. Y hay muchas personas que no se ponen a pensar porque no tienen ninguna enfermedad, pero saben que ya tienen 85, 90 años, no tienen enfermedad, es decir, únicamente tienen edad y finalmente su vida se va a terminar. Para ello, yo siempre pregunto a las personas cuando están en ese proceso si ya eligieron al guía que los va a llevar al más allá. Y muchas personas no entienden qué es esto porque, bueno, es lógico que nadie cuando nos habla de algo que no conocemos lo vemos como algo diferente, difícil de entender. Una persona de 85 años que ya estaba en una fase final
por EPOC, me comentó que, le pregunté, ¿a quién te gustaría cuando te fueras del otro lado y te vistieras como un ser de luz? Y me dijo después de un tiempo, a mi mamá. Lo pensó un ratito para, para darse cuenta que era muy probable que otra persona del otro lado lo recibiera. Yo sí les pediría a cada uno de ustedes que fueran haciendo esa conciencia de elegir a quienes les gustaría del otro lado. Yo ya hice mi lista y ya pedí a mis bienhechores, ya pedí a mi papá, a mis abuelos, a la gente que se ha ido, que sentí mucho cariño por ellas, mucho apego. Y bueno, yo creo que ya tengo ahí un desfile en el cual me van a recibir del otro lado. Y cada uno vaya eligiendo y vaya preguntándose. Hay gente que no tiene familiares, por ejemplo, y yo he escuchado que eligen decir a Jesús, eligen a la Virgen María, otros más eligen a sus mascotas, en fin, todo es válido. Lo importante es que nosotros cuando ya estamos en este proceso de partida, tengamos la oportunidad de no sentirnos perdidos. Eso es muy importante. Es importante para ahorita en vida. Bien, la vida futura ya sabemos que no conocemos qué cosa pasa del otro lado. Es un misterio que jamás se puede ni siquiera entender con palabras por la razón, pero sí se puede captar por la intuición. Mucha gente cuando está en este proceso tiene temor, pero el temor tiene que ver por muchas razones y entre ellas están porque no tuvieron una buena vida. Erik Erikson nos dice que en la etapa después de los 60 llegamos a tener eh, son dos fases. Una puede ser la paz serenada, que es cuando vivimos bien y estamos en paz, pero también está la insatisfacción, el temor de que me faltó hacer esto, no hice aquello, no tuve una relación con mi esposa buena o mi esposo me dejó, en fin, todo esto puede tener dos procesos. Uno puede ser positivo, que es la paz serenada, y el otro puede ser una insatisfacción por la vida. Entonces, necesitamos como entender qué es lo que hemos vivido durante todo este procedimiento de nuestra vida. Todo es un proceso en realidad. Desde que nacemos hasta que llegamos al final, nosotros vamos viviendo y a veces vamos preguntando a largo plazo en el futuro, entendiendo qué es lo que va a pasar del otro lado, o algunas personas tienen mucho temor por llegar. De hecho, la mayoría tenemos temor al momento de partida. Todas las personas. No he visto una persona que diga, ya en el momento de la partida, voy muy contenta. Claro, antes sí lo podemos decir porque no hay una necesidad todavía, pero al final sí hay un cierto temor. Todo eso se va entendiendo a través de la intuición y de pensar que lo que vamos viviendo es bueno. ¿Quién nos lo comenta esta frase? Pues la doctora psiquiatra también, Elizabeth Kubler-Ross. Ella nos da esa oportunidad de pensar que tenemos que vivir el proceso de llegar al final, pero con la intención de que del otro lado nos van a estar esperando. Y dice, ustedes saben que ningún ser humano puede morir solo, porque las personas que han muerto antes que ustedes y que ustedes aman, los esperan siempre. Con esa sensación de que yo sé que del otro lado me va a recibir mi papá, pues como que el miedo, el temor se va relajando, se va haciendo más tranquilo y es muy, muy padre que me va a recibir, por ejemplo, un gran amigo que falleció hasta la semana pasada, padrísimo, que va a los bienhechores que yo tuve en mi adolescencia y luego en mi juventud, padrísimo. Imagínense nada más cuánta gente maravillosa y que tuvimos una relación nos va a recibir. A mí me parece impresionante esta frase, que no nos vamos a morir solos. Uh -huh.
no, vamos a morir, pero con la intención de que alguien nos reciba exactamente igual cuando nacemos. Cuando nacemos, no nacemos solitos, nos recibe el médico, la partera, la enfermera, pero al momento que nos reciben, después nos recibe la familia, porque la mujer muestra al padre y le muestra, este es tu hijo. Y el padre recibe al hijo y después lo muestra a toda la familia, este es mi hijo. Y si se dan cuenta, ahí nadie nace solo, nos recibe una familia. Seguramente que del otro lado también nos van a recibir alguien más. Esto me encantó. Y además me dio esperanza de que no vamos a irnos solitos. Bueno, la vida es la inmediatez, perdón, porque no lo veo bien. La inmediatez de la muerte es tan breve. ¿Cuántas personas no van caminando por la calle y de repente se caen? Y llega la patrulla, llega la policía, llega los familiares y ven que su familiar pues ya partió. Entonces, la inmediatez de la muerte es tan breve la muerte, tan frágil la vida, que cada día que nosotros estamos aquí, pues hay que agradecer a Dios, porque la vida es preciosa, preciosa, a pesar de que tengamos problemas personales, problemas familiares, problemas económicos. La vida es maravillosa. Nosotros determinamos cómo la queremos ver. Ayer lo hablamos de esto. Bueno, la pérdida de un ser querido es muy dolorosa, definitivamente. ¿Por qué? Porque es una angustia inexplicable. Nosotros no entendemos qué es lo que sucede cuando una persona se va y por qué se fue. Aquí quiero meter a un caso de una persona que falleció su hijo de 40 años, que lo comenté ayer, pero quiero ampliarlo hoy. Joven, simplemente pues tenía como temperatura, ahí se baña con agua muy fría y le da un problema de pulmonía y fallece. Entonces, aquí había un apego con la madre con el hijo, porque dormían en la misma habitación. Me decía que era una habitación muy grande, entonces él se dormía en una esquina y ella en otra esquina, pero estaban juntos todo el tiempo y les decían en la familia, en la iglesia les decían la pareja maravillosa. Y así lo vivía la mamá, la pareja maravillosa. Entonces ellos hicieron un acuerdo que cuando la señora falleciera, el hijo le iba a cerrar sus ojitos. Y entonces el hijo se va y es tan fuerte la situación. Y ahorita la señora no comprende qué está pasando. Y yo con mucho respeto escucho sus lágrimas porque es tan dolorosa la pérdida. Porque ella dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no se despidió? ¿Por qué Dios me lo quitó? Y yo cuando le dije, pero es que ya no era tu hijo, ya era hijo de la vida, ya tenía 40 años. Y ella todavía sigue pensando en un Dios malo que le quitó a su hijo. Y bueno, ¿cuál es la ganancia secundaria que tiene esta pérdida? Que ella esperaba que su hijo en físico le cerrara sus ojitos. Y bueno, cuando le dije, bueno, ¿y qué tal si del otro lado él es un caballero y regresa y te da esa oportunidad de cerrar tus ojitos? Pero no lo va a hacer en físico, sí, pero lo puede hacer en forma espiritual. Entonces la señora como que está muy, muy lastimada emocionalmente. Yo respeto mucho sus lágrimas, la escucho hablar durante 2 horas, todavía con sus lágrimas y sus constantes reclamos a Dios, que reclamos a todo mundo, porque dice, si él era un ministro de la palabra, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste si él cantaba tan fuerte Si se fijan cómo todas las pérdidas, muchas veces las secundarias duelen más que las primarias. La pérdida primaria que tiene una persona cuando se va es que deja su cuerpo y las personas que nos quedamos todavía vivas, la pérdida es la vida de esa persona. Pero las pérdidas secundarias muchas veces son las que lastiman más. Y en este caso, la señora le lastima más la pérdida secundaria, que dice
¿quién me va a cerrar mis ojos? Y tiene 4 hijos más. Sí, 4 hijos más. Y dice, ¿y por qué se fue sin decirme adiós? Cuando él muchas veces le dijo adiós. Este joven ponía una iglesia en su árbol de Navidad de su nacimiento y entonces terminaron, bueno, como que en enero ellos quitaron su árbol y guardaron todo. En febrero el muchacho saca la parroquia que él ponía y la saca y le dice a su mamá, hijo, ¿por qué sacas la parroquia? Y entonces le dice su hijo, mamá, porque ya no voy a tener tiempo. ¿Qué estaba diciendo? Algo muy importante, ya me voy. Ajá. Y él siempre dijo que iba a morir joven. Y la mamá es una mujer tan hermosa, tan linda, en verdad, que llora y llora y llora mucho, porque la pérdida de su ser querido es muy dolorosa y por lo tanto la señora siempre está en una angustia inexplicable. Sucede, ¿eh? Sucede. No les digan a las personas que lloran, ya deja de llorar, que él está bien, ya deja de llorar porque está con Dios. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que eh, no podemos decirle eso a la persona porque no escucha? Uh-huh. Y muchas personas están en este preciso momento de la depresión. La depresión regularmente tiene con cosas que nosotros traemos del pasado, porque cuando ya la persona no está, regularmente estamos pensando qué vivimos con esa persona, qué perdí, y ya no vemos más. Y viene otro proceso que es la angustia. Recuerdan que la angustia es hija del miedo y hermana de la ansiedad, o más bien es al revés, como dice el padre Larrañaga. La ansiedad es hija del miedo y hermana de la angustia. Todos son 3 emociones muy difíciles. Entonces la angustia tiene que ver con el futuro. Ahora, ¿quién me va a cerrar mis ojitos cuando ya me muera? Ajá. Y bueno, ¿se acuerdan que ayer hablamos de que cuando el muerto ya está tendido, pues ya no ve nada, ya no le interesa nada, ya no quiere, ya no necesita estar en una cama bonita, ya no necesita estar en una caja elegante. Por eso los judíos, cuando entierran a una persona, la entierran en una caja lo más simple, lo más sencilla. Es más, la caja ni siquiera lleva clavos. Uh-huh. Imagínense con qué sencillez ven ellos el entierro. Entonces, la depresión, pues nada tiene que ver con es algo que tiene que ver con nuestro pasado, pero la angustia tiene que ver con el futuro y es la que más nos pega, la angustia, que tiene que ver también con los duelos secundarios. Bueno, se sugiere observar detenidamente lo que piensa y siente y descubrir el origen de esa sensación. Esto tiene que ver con el temor a la muerte. Muchas personas no se dan cuenta que tienen ansiedad, pero la ansiedad ni siquiera permite ver el presente. Muchas veces hay que preguntarnos nosotros mismos, tengo esta tristeza, pero ¿dónde me pega esta emoción? Todas las emociones nos pegan, pero cañón, cañón en todo nuestro cuerpo. Emociones que nos pegan en el estómago, en los intestinos, esa es la parte visceral. Hay otras emociones que nos pegan en los pulmones, la tristeza, nos pegan en el corazón, nos pega como una sensación de mucho dolor, de mucha tristeza también. Luego vienen otras emociones que nos pegan, por ejemplo, en la garganta y en el cuello. Esto tiene que ver con mucho enojo. Ajá. Y hay otras más que nos pegan en la cabeza, cuando la persona está más de manera racional que espiritual o emocional. Entonces, cuando una persona está, por ejemplo, triste, tenemos que preguntarle, ¿dónde sientes la emoción? Y dependiendo de dónde nos diga, nosotros vamos interpretando qué tipo de emociones para poder comentarle y decirle realmente que las cosas van a estar bien.
Pero si alguien le dice, no, échale ganas, las cosas van a salir bien, la vida es bonita, pues ellos no ven bonita, porque sobre todo personas que tienen una depresión grave, están viviendo en una tríada trágica, el pasado negro, el presente negro y el futuro negro, no ven absolutamente nada. Entonces, yo cuando escucho personas que le dicen, no, pues es que ya le dije que tiene que estar bien, que echarle ganas, eso es lo peor que le podemos decir. Es más, pregúntenle a las personas y les cae en la punta del hígado que les digamos eso, porque no tiene sentido. Bien, tener miedo a morir. Temor, el primer gran temor que tiene una persona es dejar desprotegidos a los hijos. Yo creo que cuando una persona está ya en este proceso de muerte, en el caso de mi amado médico, eh, yo creo que sí había un temor a la muerte en ese sentido, porque sus hijas están muy chiquitas, muy pequeñas, entonces, pero ya les había dado tanto, ya había hablado tanto con ellas, ya había, ya había sentido esa intención de dejarles a sus hijas tantos valores. Él comentaba, una persona me comentó que él cuando iba a la escuela de sus hijas, tomaba a la hija mayorcita de 12 años y se iba a caminar por todo el patio de la escuela. Iban caminando de la mano y él iba platicando con ella, pero no era de gratis. Ella iba recibiendo todos los valores que su papá le quería dejar. Algo pasó que seguramente el doctor ya estaba presintiendo que ya no iba a estar con ellas. Uh-huh. Entonces, no se fue desprotegido de alguna manera él, ni tampoco desprotegidos dejó a sus niñas, porque ya les dio mucho, mucho de lo que él tenía. Ah, es algo también muy difícil, por ejemplo, no es la misma pérdida de una persona a otra. Un niño chiquito, ¿se acuerdan que he compartido que los niños chiquitos tienen miedo a que sus papás se sientan con dolor? Les da mucho miedo a los niños, porque ellos saben, porque se les ha dicho mucho, en el cielo está Jesús, están los ángeles, y ellos dicen, me voy a ir con Jesús, con la Virgencita y con el niño Dios, o no sé, algo dicen los niños, pero sí les tienen temor y les da tristeza ver que sus papás sufran. Un adolescente, eh, pensamos que van a sufrir, pues no. Déjenme decirle que los adolescentes, mientras tengan una red de amistad, ellos siempre van a estar con esa sensación de tranquilidad. La muerte no les espanta, al contrario. Para ellos la muerte va a ser un proceso en el que van a ver cosas distintas. Para un joven, ni siquiera piensan en la muerte los jóvenes tampoco, porque pues no han vivido y les hace falta todavía, no sé, comprar un auto, tener una novia, tener familia, igual que a un joven, eh, no sé, de 30 años más o menos. A las personas de 45 años, en este caso, con algunas personas, bueno, de una mujer de 36 años que falleció por lupus, es, ella sí estaba con preocupación por su hija, porque también no había vivido, no había comprado una casa, no tenía ganas de tener más hijos, pero ella quería que su hija estuviera en buen estado y que tuviera una buena profesión. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes. Para un anciano, la muerte viene teniendo esa dualidad existencial que hablamos en un principio. Son diferentes las formas en que cada persona va viviendo la muerte. Bueno, en México ya habíamos hablado también que la cultura mexicana tenemos una postura de mucha burla, porque vemos a la Catrina, ¿no? Hombre, ya quisiera tener el cuerpazo de la Catrina, ¿verdad? Pero qué padre, ¿no? Que nos reímos de que sea una mujer muy, muy, muy atractiva de cuerpo, aunque su cara pues sea de calavera.
Qué hermoso es nuestra cultura mexicana que se ríe de eso, pero pues nos reímos de manera infantil, hasta nos comemos la calaverita. Eh, o ver una calavera real en un panteón no es tan bonito. Bien, entonces nuestra cultura es negadora de la muerte. La trivializamos y cada vez que una persona muere, pues se ha hecho una cultura también y un negocio de las funerarias, porque en las funerarias pues prácticamente nos ponen la lista de qué tipo de, de caja quiere ponerle, qué tipo de ritual quiere, cuántas velas quiere, qué tipo si quiere café o quiere almuerzo, y van haciendo eh, pues que la gente vaya teniendo de acuerdo a sus posibilidades comprando el plan, ¿no? Entonces, y nos olvidamos que también igual a lo mejor la persona que todavía no se ha ido, hay algunos autores que dicen que después de que la persona falleció, todavía se queda por 3 días visitando. Y yo lo creo personalmente. Hay 3 personas en las que yo he sentido su presencia, no, 4 personas. He sentido su presencia sin saber que han muerto. Y bueno, se siente una tristeza espantosa, que no sabemos por qué razón nos sentimos tristes y ya después nos avisan que falleció tal o cual persona y es cuando nos damos cuenta de, ay Dios, cómo ellos van despidiéndose también de cada persona que tuvieron una relación, perdón, de mucho apego, mucho cariño. Y ojalá que todos pudiéramos vivir o tener eh, eh, nuestro fallecimiento en la casa donde vivimos, porque eso es lo más padre para la familia, pero no todas las personas quieren tener una caja de muerto en su sala, y más ahora que las casas son más pequeñas y que es difícil como mantener a una persona dentro de su propia casa. ¿Mm? Sin embargo, aquí no es nada que podamos nosotros decir que es bueno o que es malo. Yo creo que lo que la gente sienta que está bien, perfecto. Lo que pasa es que en la funeraria pareciera que de un día a otro ya se acabó el duelo y nos vamos a trabajar y que ya pasa todo como si esto no fuera algo importante. Por eso es muy padre que ojalá si se tiene la oportunidad se puedan estar en el duelo en la casa. Uh-huh. Bien, ¿cómo decimos? Nos burlamos de la muerte, ¿no? Muy frecuentemente. Cuando decimos, ¿quién les gustaría que ustedes estuvieran en el momento de su muerte? Es el presente y esta pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Quién nos gustaría que estuviera con nosotros en el momento de nuestra muerte? Porque tenemos que trabajar desde ahorita. Si queremos que nuestra familia nos acompañe hasta el último aliento, debemos dedicarle cantidad de tiempo ahora. Uh-huh. ¿Cuántas personas se portan mal con la esposa o las esposas con el esposo? ¿Y cómo queremos que estuviera con nosotros atendiéndonos en los últimos momentos? Necesitamos cultivar amistades. No necesariamente tenemos que tener una pareja, pero sí cultivar las amistades y hablar por teléfono con alguien para cuando nosotros lleguemos a ese proceso, estas familias o estos amigos lleguen con nosotros y nos den nuestra última partida. Ajá. Necesitamos alimentar sobre todo la relación de pareja, ya que de otra forma probablemente no nos acompañen o si nos portamos de una manera negativa, nos haya abandonado antes que llegue ese día. Recuerden que ayer hablamos precisamente de la oración y la espiritualidad y hablamos también de la relación de pareja. Qué importante es que nosotros en pareja empecemos a darnos respeto. Y esto es parte de, ya no lo veamos tanto como que es algo que está obligado, sino simplemente hasta por conveniencia podemos pensar que si me porto bien con mi pareja, me va a ver hasta el último momento. Digo, ya viéndolo de una manera fea, ¿no?
en relación a que la persona no nos vea con cariño, ¿no? Hay hasta algunas, algunas canciones que hablan de eso. ¿Y cómo quieres que te quiera si tú nunca me has querido? Qué feo esas canciones de esa parte. Bueno, hablamos aquí del duelo, el duelo anticipatorio. Hay personas en las que uno les platica, una vez le platiqué a una persona que estaba viviendo un duelo anticipatorio y pues sí, me gritó y me dijo que yo no sabía lo que estaba diciendo, que porque su mamá no se iba a morir. Y yo le dije, bueno, ¿sí entiendes lo que es un duelo anticipatorio? Y no me contestó. Y bueno, ya después yo le escribí, el duelo anticipatorio es cuando nos dan la noticia que nuestro familiar ya está en un proceso que no hay reverso, no hay curación. Entonces nosotros empezamos a sentir el duelo y no sabemos por qué. Y no sabemos el momento, sino ese es el duelo anticipatorio, porque hay otros tipos de duelo. Podemos hablar de duelos que pueden ser muy, muy complejos en relación a los tipos por lo que se presentan. Puede ser, por ejemplo, un duelo retardado. Son aquellas personas que tienen temor a ocuparse de sí mismas y se escapan del dolor. Ese es el duelo retardado cuando, pues ya se murió, ya lo enterramos y vámonos a la casa y al trabajo al otro día. Y se olvidaron de sentir el duelo. Ese es el duelo retardado. La persona se vuelve bien hiperactiva, hace esto, otro, aquello, y no llora. Y después llega un tiempo en que viene el golpazo del duelo. Hay otros tipos de duelo, el no resuelto, esos duran meses, años, y cualquier recuerdo que ellos les llegue, alguna canción, algún momento, alguien que hable de la persona que se fue, pues es un duelo no resuelto que la gente se pone a llorar, se cae, tiene problemas para enfrentar lo que está viviendo. Hay otros tipos de duelo. El crónico. El crónico arrastra al doliente durante años, absorbido por los recuerdos y es incapaz de reincorporarse a la vida normal. El duelo patológico es el más feo de todos. Se caracteriza por un agotamiento nervioso, los síntomas hipocondríacos, la persona de repente, me duele aquí, siento acá, me voy a morir, tengo temor, en fin, la hipocondria es un grupo de enfermedades que nos van dando. Nos duele la garganta y estamos pensando que tenemos cáncer. Nos duelen los ojos, y pensamos que ya vamos a perder la vista. Esa es la hipocondria, que vamos pensando cosas. Entonces, los síntomas hipocondríacos, la identificación con el fallecido constantemente. Ay, es que yo hablo y dije algo como si lo estuviera diciendo la persona que se fue. Y viene otro problema también. En este duelo patológico, la persona se vuelve adicta a fármacos, a problemas, por ejemplo, de ansiedad o de problemas, por ejemplo, de tristeza o depresión y empiezan a hacerse adictas al diazepam y cosas que les ayudan como a dormir o a despertarse. Y aquí esto ya requiere de ayuda profesional. Pero eso ya los duelos patológicos ya es que pasan muchos años y las personas no se dan la oportunidad tampoco de entender lo que están viviendo. También el duelo anticipatorio nos impide ver la felicidad. Hay gente que tiene un familiar muy enfermo y ese duelo anticipatorio no le permite como disfrutar, como amar a la pareja que está a la persona que está sufriendo y decirle que la ama, que la quiere, que la adora, que le da gracias por todo lo que le dio. Entonces, el miedo anticipatorio y el duelo anticipatorio es miedo que impide disfrutar y aceptar que el familiar ya se va. La muerte es humana, o sea, no hay que pensar que la muerte es algo por lo que se va uno a vivir distinto. No, la muerte es natural, es humana,
y porque nadie se va a quedar en este planeta por muchos años. Va a llegar un momento en que vamos a tener nuestra caducidad y se acabó. Y aquí vamos a decir muchas cosas. Bien. Ay, ya se me hizo más grande la pantalla. Ok. Al pasar el duelo, lo que debe prevalecer es un sentimiento de gratitud. Ajá. Por eso hablábamos del fenómeno de la muerte, que es una realidad humana. Decirle a nuestro familiar, gracias. Gracias por haber estado conmigo. Gracias por el tiempo que estuvimos juntos. Gracias por haber tenido o haber estado en mi vida y todo lo que trajo. Gracias por haber sido mi esposo, gracias por haber sido mi esposa, gracias por haber sido mi hijo, gracias por haberme dado tanto amor, lo que, lo que el corazón surja. Bueno, esto es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Si persiste el enojo, por ejemplo, de que ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no estuviste conmigo para cerrarme los ojitos? Pues hay enojo, persiste el enojo. Eso quiere decir que hicimos algo mal en el camino. Y bueno, yo tengo pues hipótesis en las cuales cuando una persona tiene ese enojo es porque no se ha dado cuenta que la vida es un proceso. Y tenemos que revisar qué hemos hecho mal en el camino y por qué culpamos a los médicos, por qué culpamos a las enfermeras, por qué culpamos a que no lo llevaron al doctor a tiempo, por qué no le dieron el medicamento, por qué no hubo dinero, en fin, todo eso es enojo. Y lo que hace es que no nos damos cuenta que hicimos bien las cosas, que él se tenía que ir, ella se tenía que ir en el momento que le tocaba. Entonces, la gratitud lo que hace es que nos da un sentimiento de energía que necesitamos para reinventarnos a la vida, para no sentir que la pérdida es tan grave. Acuérdense que ayer dijimos, en México, en otros países, pues es un año lo que pueden durar el duelo. En México lo más normal sería entre 1 y 2 años, no más, no más, porque tenemos que resentarnos a la vida de una manera, aprendamos a vivir sin la persona que se fue. Bueno, entonces las personas, nuevamente vuelvo a recordarlo, ¿qué necesitan nuestros difuntos? Uno, necesitan ser recordados. Algo que le ayudó a esta persona que falleció su hijo es que le pedí que dejara su silla y lo dijera con él y hijo, te voy a invitar a un cafecito. Y le pone su cafecito o su tecito ahí con él, se sienta y platica con él. Y esto le va a dar la sensación de que su hijo todavía está ahí. Entonces, no necesitamos, apenas acaba de fallecer hace que sí, 2 meses, y pues hay que vivirlo bien, hay que disfrutarlo y hay que estar viviendo con él todavía como si estuviera aquí, porque todavía le hace falta a la señora. El segundo, recibir nuestro agradecimiento, es lo que estamos comentando. Gracias por haber estado conmigo, gracias por haberme acompañado a tal lado, gracias por dejarme todo lo que yo ahorita vivo es parte de ti y yo me quedo contenta porque todo lo siento como si hubiera sido un regalo del universo para mí. Bueno, lo que ustedes deseen. Y también que los dejemos ir en paz porque el llanto, sí, algunas personas que escriben libros comentan que cuando nosotros lloramos demasiado por las personas que se fueron, pues los detenemos en el proceso de llegar precisamente a la luz, porque ellos están siempre preocupados y volteando hacia atrás, pues ¿por qué llora tanto mi mamá si yo estoy tan bien, si yo voy para un lugar donde me gusta mucho? Entonces hay que dejarlos ir en paz. Bueno, ¿qué decimos de con la burla que hablábamos hace rato? Se fue al otro lado, estiró la pata, colgó los tenis, se lo cargó el payaso, se lo llevó la huesuda, se fue a Calacas. Pero todas esas frases que decimos los mexicanos, en parte son
porque no queremos tocar nuestra propia muerte. Simplemente nos reímos de la intención que tiene la muerte para, para, para no sentir ese... se me fue. ¿Ok? Bien, seguramente ustedes se acuerdan de otras frases que dicen las personas en forma chusca. Y esto tiene que ver, como insisto, en este temor de que la gente no quiere tocar su propia muerte. Cuando en realidad, cuando alguien en la familia se muere, tenemos que empezar a tocar nuestra propia muerte. Y no está mal. Y no está difícil. Sí se puede. Sí se puede. Bien. Muchas personas han pedido a sus familiares una señal. Yo se los pido mucho, mucho. Ya cuando veo que hay una situación muy compleja en que la persona se enoja, la persona llora, la persona se aísla de la familia, la persona empieza a tener diferentes tipos de duelos, es muy compleja la situación. Entonces, yo lo que les pido es que empiecen a pedir a su difunto que les empiece a enviar señales. Las señales son muy, muy humanas. Ayer hablábamos de que una persona que ya falleció, en los últimos momentos de su muerte, empieza a tener una ampliación de conciencia, aunque ustedes no lo crean. Pensamos que ya la persona está sufriendo, que está agonizando, que está, cuando una persona muere, su lengua se va hacia atrás y empiezan a tener estertores de muerte. En ese momento, para los que estamos aquí, nos hace sentir con mucho dolor y, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Para la persona que está en ese proceso, ya no lo siente, no le duele, no, nada de eso. Al contrario, los doctores hablan de una ampliación de la conciencia. Entonces empiezan a ver muchas cosas importantes en la vida y empiezan a mirar lo que es del otro lado. Ajá. Entonces, eso es algo que nosotros no comprendemos porque estamos tan acostumbrados a ver las cosas materiales, estamos tan acostumbrados a ver las cosas que son físicas. Ellos ya ven otras realidades. Bien, les comparto, por ejemplo, en estas señales hay personas en las que no saben interpretar qué es lo que sucede y al pedir las señales es una manera también de que ellos vayan sintiendo que las cosas materiales también pueden ser, pero no de la manera como nosotros las esperamos. Una persona me decía, es que todo lo que me dices no me sirve. Murió su hermano joven todavía, como pues, con 40, 45 años, y el señor estaba mal, pero no decía nada. Y entonces él comieron y comió una comida muy, muy pesada y le dijo a su esposa, me siento mal, me voy a descansar. Y bueno, se fue a descansar. Y después de unas 2 horas, él no se levantaba y fueron a ver qué estaba pasando con su papá, que se levantaba. Y era mucho tiempo de dormido y cuando fueron a ver el señor ya estaba muerto. Claro que son muertes espontáneas que son difíciles de entender, porque decía la señora, es que yo no entiendo por qué se murió si solamente él tenía un problema gástrico, pero nada que ver con que le afectara el corazón o algo así, para muerte, ¿no? Entonces empezamos como a tener ciertos conocimientos totalmente distintos de lo que es la realidad. Entonces, sí hay personas que traen como esos mensajes, esas señales. Vuelvo otra vez con esta señora de 40 años. No, perdón, esta señora que falleció su niño de 40 años, un hombre. Y yo platicábamos mucho de cómo vivían ellos en la Ciudad de México. Y entonces ella me comentó que su hijo tenía, una vez salió a la calle y se le pegó un gato.
Entonces el gato, él lo vio y se conmovió del gato que venía desnutrido, flaco, feo, sucio, y dice que lo metió a su casa. Y entonces, pues era su gatijo, ¿no? Dicen ahora los jóvenes, no quieren tener hijos, pues tienes perros, entonces son sus perrijos, y este fue su gatijo. Y entonces el muchacho bañó al gato, le empezó a dar comida, a desparasitarlo, a llevarlo al veterinario. Y entonces la mamá pues se enojaba mucho porque, ay, qué gato tan cochino, no lo quiero dentro de la casa. Y el muchacho pues sí, lo adoptó. Y poco a poco el gato fue haciéndose un gato bonito, porque después la mamá decía, es que después estaba bien bonito el gato y le compraba sus cosas, ¿no? Y se quedaba siempre afuera el gato. Ah, perfecto, se quedaba afuera. Entonces el muchacho le puso el mote de gato barato, gato barato. Y así lo traía. Gato barato, vamos para darte de comer. Y gato barato. ¿Y pero por qué le dices barato? Pues porque no me costó nada calle y pues es un gato barato. Ah, ok. Bien, el gato estuvo ahí mucho tiempo y fue un gato al final que la mamá pues lo acabó queriendo porque estaba bonito. Cuando fallece el muchacho, yo le dije que buscara, que le dijera a su hijo que le diera una señal. Y pues la señora me dice, pues es que yo no veo señales por ningún lado, mi hijo no me anuncia, no me dice nada, que está bien. Yo quiero saber si él está bien en el cielo. Ah, pues no, eso no se lo puedo decir yo. Pero usted tiene que tener por intuición cómo ayudar. Y entonces me dice, ay, es que mi hija ayer abrió la puerta y se metió un gato. Y entonces me acordé y le digo, ah, ¿se metió un gato barato? La señora hizo conexión en ese momento y empezó a llorar. Digo, entonces lo que hay que hacer es precisamente es reconocer que las señales sí nos dan, pero es que ese gato estaba muy feo. Así llegó el gato barato la primera vez que le abrieron la puerta. Muy bien, esa es una. Otra señora me comentaba de una palomita, un pajarito. La señora lloraba mucho por su hijo de 17 años que falleció. Fue muy trágica la situación también. Entonces, la señora se fueron un día a la milpa, le llamaban a la milpa en la venta de Pedro Escobedo, por allá. Tenían un lugar donde sembraban cosas y se iban a la milpa. Entonces ya después de la muerte, pues sí, la señora estaba muy triste. Y le pedí también que buscara esa señal. La señora llega y dice que cuando llegaron a la milpa en la camioneta, los hijos pues empezaron a bajar las cosas porque carne asada y todo eso. Perfecto. Y la señora, pues con su temor todavía y su llanto, su dolor, su duelo, se fue a llorar, y la gente se separa cuando tiene un duelo fuerte. Se separó, se sentó en un árbol donde nadie la viera y empezó a llorar. Y dice, me llamó la atención una mariposa, pero una mariposa grande. Ajá, entonces, llega y se sienta en el árbol a llorar. Y entonces dice que la masa seguía, pero en el árbol donde él estaba. Se acordó de mis palabras y pues fue un acto de fe que ya tuvo. Levantó su manita de esta manera y la mariposa se le separó en su mano. Y entonces ella pues lloró, pero recordando que yo le dije que se podía llorar lo que quisiera, pero también tenía que tener un tiempo, una caducidad del llanto. Y ella le dijo a su hijo, ya sé que estás bien y que te vas a ir en paz, ya voy a dejar de llorar. Cuando ella dijo eso, la palomita se fue. La mariposa. La señora dejó de llorar. Yo creo que a veces sí necesitamos como cosas reales que nos permitan precisamente entender que las personas que se fueron están con nosotros. Eso ayuda muchísimo. Eh, los que se fueron no tienen necesidad de comunicarse. Somos nosotros quienes necesitamos
de esa sensación, esa señal, para saber por qué todavía seguimos atados a ellos y no hay que salirnos de esa parte. Bien. Personas también que están muy enojadas con esta pérdida, esta salida tan espontánea. Una mujer de 36 años falleció por lupus. Esta persona se fue, pero los papás, no, los papás no, la mamá, es la mamá que está muy enojada porque se fue. Entonces, dejó una niña de 3 añitos. Una niña muy inteligente. Bueno, la niña tiene 3 años y parece que platica como si fuera una niña de 20 años. Muy inteligente la niña. El papá las abandonó, se fue. Los papás tuvieron que ir a recogerla porque el papá no pagó ni la renta, no pagó ni la comida y estaban ya en muy mal estado, tanto la niña como la señora. Y bueno, los papás la fueron a recuperar, pero después ella se le vino el lupus más grave. El lupus es una enfermedad muy fea porque ataca al sistema inmunitario y empieza a tener manchas en la cara a la persona en color rojo y va atacando a todos los órganos. Pero el lupus con más facilidad cuando la persona entra en un periodo de tristeza. El señor se va y la chica se pone muy triste y se va para abajo, para abajo, para abajo, hasta que se murió. Ajá. Y bueno, aquí yo les preguntaba, bueno, a lo mejor la hija puede señales, pero qué mal señal, qué mejor señal quiere que una nieta que usted puede volver a criar como si fuera ella. Y bueno, aquí el asunto con la mamá es que está muy enojada con el yerno. Uh-huh. Y enojada con el yerno y además muy triste porque si se encariña demasiado con la niña, se las puede quitar. Pero el papá ni siquiera se ha aparecido. Es más, ni siquiera sabe que ella falleció. Entonces, aquí vemos cosas y historias que les aseguro que ponen los pelos de punta a veces por las personas que fallecen. Hay otra persona que fallecieron, su esposo y sus 4 hijos fueron falleciendo uno tras otro, hasta que la señora se quedó sola. Pero no se quedó sola, se quedó con 3 hijos, uno de una hija y 2 de otra hija. Dios es tan maravilloso, tan hermoso. Bueno, la espiritualidad es una cosa impresionante, en verdad. Se encontró con un hombre que el hombre al ver su sufrimiento le dijo, es la última vez que vas a sufrir. Y el hombre trabaja para darle una calidad de vida que nunca tuvo. Yo creo que es algo que también los que se fueron están ayudando para que su mamá esté bien. Bueno, personalmente lo vivo como un acto de fe, que Dios nos ayuda con todos. Esas son pláticas. Conocieron a la preciosa mujer que todavía está viva para mí. Y ella me contó esto, Gaby me compartió esto. Hablo de Silvita Zamora, una mujer hermosísima que me acompaña en la plática que tengo. Y yo también le pedí a Gaby que me diera la oportunidad de que creyera en que su mamá se iba a comunicar con ella de alguna manera. Y entonces me comentó que había momentos que estaba muy triste ella, pero que hacía oración y estaba rezando su rosario cuando de repente ella vive en California y pues no sé si esto sea parte del mar o el lago, pero ella seguramente vive cerca pues, de este espacio, porque ella dice que es la fotografía la tomó de su recámara. Después de terminar el rosario, ella sintió una sensación de mucha tristeza en su corazón y empezó a llorar. Y se levantó y fue a ver la ventana y de la ventana pudo observar esta imagen
Si ustedes pueden ver, es una imagen que es como si fuera un arco iris. Su mamá amaba la imagen del arco iris. Entonces, si se dan cuenta, ese es lo único que tengo yo, como si fuera algo físico ya. De que para ella es un ejemplo de que su mamá le está diciendo que está bien donde quiere. Los anteriores pues han sido comentarios que me han hecho a las personas que no tengo ninguna evidencia, pero esto sí me parece que me lo haya compartido. Gracias, Gaby, por donde quiera que estés, que tu mami ahí estaba dándote una señal de que ella está bien. Ajá. Pues bien, esto es lo que hoy comentamos. Es cierto, la única promesa que tenemos en la vida es que algún día nos vamos a ir. No conocemos ni el tiempo, ni tampoco conocemos la circunstancia. Lo que sí sabemos con seguridad y certeza que algún día nos vamos a ir. Mucha gente tiene temor porque desconoce. Mucha gente tiene miedo porque está tan apegada a la parte material que no sabe que del otro lado tenemos algo que nos puede dar algo distinto, una vida, otra vida. Así como nacemos y llegamos a la vida, quizá cuando morimos es un nacimiento de otra manera. Y eso es lo que a mí me interesa, de que pensar en que Dios nos está cuidando desde aquí y nos va a cuidar desde el otro lado. Entonces, para mí, lo que yo es que no tengamos este temor, sino nos vayamos preparando, no para mañana ni para pasado, sino para el tiempo que nos toque todavía estar en este proceso de vida, lo disfrutemos y lo vivamos. Si queremos que alguien nos acompañe en el momento final, tenemos que empezar a trabajar desde ahorita. No al final querer ponernos personas bonitas cuando hemos hecho una vida de mala vida y que pues ya no hay cariño para nosotros. Importante es entender que el cariño se empieza a trabajar y el amor empieza a generalizar no solamente con la familia, sino con los amigos, con la gente que tenemos cercana. Muy bien, pues esto es algo que sí quería compartirles acerca del dolor y también invitar a las personas que necesiten un apoyo, con gusto acérquense, a hablar con la gente que ya está escuchando esto, porque seguramente ya tienen procesos para poder, procesos y también tienen, pues ya no son tan ignorantes, ya no son tan neófitos en lo que es el sentido de la muerte. La muerte es natural y es parte de la vida. Todos nacemos y todos nos vamos a ir en algún momento. Que este momento es el mejor posible. Si va a ser sufrimiento, que tengamos la oportunidad también de agradecer a Dios porque lo vimos ayer que también tiene un sentido. Ajá. Pues bueno, esto es lo que tenía para comentarles hoy. Bien, ¿hay algo más alguna pregunta que ustedes deseen eh, hacer o alguna cuestión que tengamos por ahí presente? Sí, Ana, aquí en el Face nos hacen una pregunta que ¿en qué lugar del cuerpo se siente el miedo? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo, bueno, no las piernas, no los brazos, pero se siente en todo el miedo, eso sí, le aseguro. ¿Por qué razón? Porque el miedo es se siente hasta los pelos se nos paran de punta. Entonces, hay algunas otras emociones que sí se sienten focalizadas en alguna parte del organismo, pero el miedo es en todo el cuerpo. Ok. Sí. Y hay otra pregunta que dice, ¿por qué soñamos a las personas que ya partieron como si fuera real? Pues es que las personas también se comunican con nosotros a través del miedo, perdón, a través de los sueños. Se comunican a través de los sueños. Muchas personas, hay ocasiones en que lo que sí yo no me gusta escuchar
fue que una persona me comentó que su papá estaba en el infierno. Y yo creo que no, más bien es como una culpa de algo que no adecuadamente y se sueña con eso, ¿no? Pero no, 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 no. Las personas que están del otro lado no este, por qué presentarse de esa manera. Ujú. Sí. Lupita, no sé si tenías una pregunta. Sí, una pregunta. Buenas noches, Ana. Hola, Es, hola, Lupita. es una señal que nos da el enfermo cuando comienza a decirnos que está viendo familiares que ya murieron. Sí, 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 Y, efectivamente. Ujú. Sí, y en ¿qué ese me dices? momento nosotros es conveniente que les preguntemos a la persona qué es lo que quiere o cómo se siente o seguir platicando con él sobre estos sucesos, sobre lo que está viendo, o ya nada más dejarlo para que él nos platique lo que él quiera de lo que está viviendo. Ajá. ¿Se acuerdan que comenté que cuando una persona ya está falleciendo, se amplía todo lo que ven? Ya no lo ven como nosotros, ya lo ven como si fuera algo impresionante, ya ven otra pantalla totalmente distinta. Entonces, cuando una persona empieza a decir, es que estoy viendo a mi mamá, es que veo a mi papá, las personas que él conoció, en ese momento esa persona ya está en proceso para dar el paso al otro lado. Ajá. ¿Qué decirle, qué ofrecerle? Únicamente darle todo el cariño, no hacerle preguntas porque pues ni vamos a entender, nosotros no lo vemos. ¿No? Pero sí es importante que empecemos no a decir, ay, estás mal, eso no es cierto, no, yo no veo a nadie, porque entonces no estamos validando lo que realmente ellos están viendo. Nosotros tenemos una visión tan limitada, tan poquita. Solamente los gatos, los perros, sí tienen esa visión. Ellos pueden ver muchas cosas. Los gatos y los perros, yo vi en una ocasión en una persona que estaba falleciendo, los perros empezaron a aullar, pero mucho, mucho. Cuando la persona se fue, se callaron los perros. ¿Qué fue lo que seguramente muchas personas que llegaron, pero ellos sí los pueden ver, ellos tienen esa sensación, sensibilidad de poder ver no tenemos capacidad. Ajá. Pero sí, no decirles, estás mal, eso no, yo no veo a nadie, tú estás viendo que nadie ve, no. Más bien entendiendo que es un proceso. Y recuerden una cosa, la persona que se muere va muriendo, la lengua se va hacia atrás. Uh-huh. Entonces imagínense cuando la lengua se va hacia atrás, empiezan a tener como una sensación, como si fuera algo que estuviera sucediendo dentro de su cuerpo. Pero no les duele, ¿eh? Les prometo, no les duele para que tampoco haya angustia. No hay dolor, simplemente la persona está entendiendo que ya está dejando su cuerpo. Uh-huh. Gracias. Lupita. Sí, sí. Ana, nos hablabas que más o menos son 2 años de duelo cuando la persona ha fallecido. Cuando las personas duran más de los 2 años, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Pues más de 2 años, sí hablamos precisamente de los duelos no resueltos. Cuando una persona tiene un duelo no resuelto, es porque nunca habló que le sucedía. Entonces, después de un año, viene el momento del Día de Muertos, el cumpleaños de la persona que se fue, madre el 10 de mayo, si es en Navidad cuando se juntaban con esa persona y empiezan a llorar y siguen llorando después de 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 30 años. Esos son duelos no resueltos y también se convierten ya en duelos patológicos cuando la persona no manejó ese dolor, está ahora ya la parte
no, miento, perdón, para no decirles mal. La biografía de la persona se convierte en la biología. Uh-huh. Entonces, el dolor, el duelo, también se convierten en problemas emocionales y después de emocionales se convierten en problemas físicos. Ajá. Enfermedades, pues. Uh-huh. Sí. Ale, ¿tienes una pregunta? ¿No? Aquí tenemos otras preguntas que están en vivo, Anita. Sí, Una sí, es, ¿cómo podrían tener una cita contigo? ¿Les gustaría tener terapia? sí. Otra es, ¿por qué se sueña a las personas pero que no se les ve su cara? Ajá. ¿Y por qué las personas con ansiedad y depresión tienen pesadillas? Ah, personas con ansiedad y depresión que tienen pesadillas, pues si te das cuenta, hay una sensación de, bueno, si, estamos hablando de la muerte, ¿verdad? Personas que tuvieron muerte y que tienen ansiedad y depresión. No, es una persona que tiene depresión y ansiedad Ah, y tiene. ok, no es en relación con la muerte. La depresión es un sentimiento en el cual nosotros no hemos aprendido a manejar las emociones. Y también la depresión, muchas veces la gente no entiende y se tiene que hacer una evaluación breve, es muy brevecita. El ABC nos da una evaluación muy interesante en el que, por ejemplo, les platico, ayer un jovencito me habló, está muy mal, pero me daba así por cachitos, su historia, cachitos, cachitos. Es que me siento mal porque mi mamá le tengo que poner insulina, ajá, y nadie de mis hermanos me ayuda. Y yo tengo que quitarme todos mis actividades del día para la insulina. Ok. Entonces después me dice, pero es que también con mi novia ya la voy a dejar porque tenemos problemas, o sea, otra cosa. Y después me dice, no, y es que mi papá, a veces me levanto a las 4 de la mañana y voy a verlos cómo están, y están dormidos. Okay, otra cosa. Y luego me dice, y es que también fuimos a Lagos y luego nos pasamos a Dolores Hidalgo y vimos a una persona que iba en una silla de ruedas sin las y me sentí horrorizado que mi mamá, que es también, mis papás que son diabéticos, les vayan a cortar las piernas. Y otra cosa, y luego, es que mi sobrino tiene un problema, que sus piernitas no le... yo ya lo vi acostado en su cajita. Ajá, todo eso todo el muchachito. Y luego le dije, a ver, ¿y tú cómo te sientes? Me dice, yo me siento mal porque yo con todo esto ya no quiero vivir. Es una depresión, pero una depresión, a ver, espérame tantito, porque empezamos primero que tenías un burnout, ¿se acuerdan que ya vimos lo que es el burnout? Que es cuando la persona está ya muy cansada de atender a un enfermo y acaba más enfermo que el enfermo. Ese es el burnout o síndrome de estar quemado. Y después, le digo, a ver, vamos a hacer, espérame tantito, vamos a hacer una evaluación y el muchacho está a 2 niveles de llegar al nivel psiquiátrico. ¿Qué está pasando aquí? Que este muchachito lo que tiene es que ya un problema que su cerebro ya no está funcionando al 100%. Entonces, cuando el cerebro no funciona al 100%, que no tenemos la serotonina, la hormona esa que nos hace levantar todas las mañanas y de sentirnos bien, cuando falla esa hormona, nuestro cerebro empieza a sentir depresión, tristeza, no me levanto, no quiero respirar. Yo le dije, a ver, jovencito, ¿respiras bien? Dice, no, a veces me olvida respirar. Todo eso ya son síntomas de que la persona está en depresión y necesita ir al doctor. Que le den algo para que eleve las condiciones de vida. Ajá. Y me dice, es que soy muy enojón. Le agregamos todo esto. Cuando una persona se enoja, el cerebro empieza a generar una hormona que se llama cortisol. Esta hormona
va directo al corazón y empezamos a tener problemas y al rato ya hasta un problema cardíaco puede llegar. Ajá. Sí, 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 a ver otra vez lo que te dijo. Sí, bueno, aquí hablaba que ella, supongo que es la persona que tiene depresión y Ajá, como usted dice, necesita tener acompañamiento, ¿no? sí, Y, acompañamiento. En la depresión se le requieren dos cosas, acompañamiento psicológico y acompañamiento psiquiátrico, ¿eh? ok. Mm. Y a otra pregunta, que si es necesario sacar las pertenencias de las personas que se fueron, como Ok, ropa, qué bueno. juguetes, etc. Eso lo vamos a ver mañana. Ok. Pero bueno, un poquito. Cuando ya estamos listos para sacar las cosas, está bien, está bien. Pero si no es listos después de 2 meses, 3 meses, pues yo a una persona le dije, bueno, ya está sacando su ropa, porque tenía mucha ropa la señora, ya está sacando su ropa. No, todavía no, no estoy listo para eso. Perfecto, todavía no. Nada más de revisando qué pueden usar tus hijas, qué pueden sacar de la casa, porque no es, ya no está la persona ahí. Las fotografías también a veces duelen mucho. Es importante tenerlas hasta que nosotros sintamos aquella fotografía que ya no nos duele, esa la dejamos. Pero si alguna nos duele, sí hay que tratar de sacarlas. Sí es bueno sacar en algo. Hay gente que deja las habitaciones tal como se quedó la persona que se fue y tampoco es sano. Tampoco es sano tener las cenizas de la casa. En el momento que estén en la casa está bien porque las necesitamos todavía, pero llegará otro momento que nosotros tenemos que volver a vivir sin esa persona, dejando las cenizas en la urna, pero en el lugar donde nosotros nos sintamos que está segura. Uh-huh. Pero sí, sí es bueno sacarlos ya cuando ya no duela tanto. Uh-huh. Ok. Lupita. Sí, perdón, tengo una pregunta. ¿Qué tan Ajá. sano es? Ahorita nos comentabas que probablemente una persona que no se despidió de su familiar pueda invitarle a un café, digamos, en su casa Ajá. para platicar o despedirse. ¿Qué tan sano es el que estas personas tengan el lugar de la persona que falleció para cada evento como Navidad, en el Uh-huh. cumpleaños, en diferentes eventos que se dan en la familia y que no quieran que hablen de esa persona como el que estaba o el que se fue, sino que lo digan en presente, porque dicen que está ahí? Es que lo que dijimos hace rato, cuando la persona se va y los que nos quedamos con tanto apego por ellos, a los que están de aquel lado seguramente se han de reír como diciendo, ay, pues barbaridad, pues yo te dije que estuvieras conmigo, pero que me invitaras a ese cafecito después, pero ya no es necesario. Lo hace en el momento que el duelo está en su punto álgido, cuando la persona siente que necesita todavía el entender. Ajá. Entonces, es que todavía está aquí, pero no es para siempre. Es nada más en lo que nosotros sentimos que ya podemos la vida con libertad sin la persona que se fue. No es para siempre. No, no, no. Es nada más. Ya sentí que está aquí conmigo, ya no necesito ponerle ni el agua, ni el té, ni nada. ¿Por qué crees que en Pátzcuaro, Michoacán, siguen haciendo lo mismo? Ajá, siguen haciendo el Día de Muertos, le van a llevar el mole, el charanda, lo que le gustaba al difunto o a la difunta. Se lo van a llevar cada día 1 o 2 de noviembre. Pero es un ritual que hacen los vivos, se hace para los vivos, para los muertos. Ninguna persona baja a comerse el mole, ninguna, el arroz o los tamales, nada. Ese es un ritual para los vivos. Por eso, mientras las personas están teniendo un duelo tremendo, tan doloroso, es que les pedimos que haga eso, porque es parte todavía de la parte humana
de la parte material, no tanto para la persona que se fue. Sí, gracias. Aunque se acabó el tiempo, hermana, ¿verdad? ¿El tiempo se nos acabó? Sí, Ana, te agradecemos mucho por el tema de esta noche. Ojalá que sigamos compartiéndolo, ¿verdad? Para que lo mismo, ¿verdad? Esta información llegue a más personas y podamos ayudarnos y ayudar a los demás. Pues estamos ya disponibles para que el Padre nos dé la bendición y vayamos concluyendo con nuestro tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Ana, por compartir hoy en esta padre noche. Dani, muchas gracias por estar aquí. Ya sabe cómo lo aprecio. Gracias. Y bueno, pues les pido, oremos por los difuntos, darle, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Así sea. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen muy buena noche. Los esperamos mañana y compartan pues este tema muy interesante para todas las personas que pues tengan esta cuestión, ¿verdad? En la vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre.